El último domingo que tuve el privilegio de predicar la palabra, terminamos la carta de Pablo a los colosenses. Ya hemos estudiado Efesios, hemos estudiado Filipenses, hemos estudiado Colosenses y sinceramente tenía la intención de continuar con Gálatas. Pero después de orar, de meditar en con qué continuar el siguiente domingo que me tocase la predicación de la palabra, de manera providencial, he sido guiado a no ir hacia Gálatas, sino que Dios mediante a partir de hoy estudiaremos la carta a los romanos. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, sabemos que toda la Escritura es útil, y cuando la palabra de Dios dice toda la Escritura, es toda la Escritura, desde Génesis 1.1 a Apocalipsis 22.21. Pero hemos de reconocer que la carta a los romanos tiene algo especial. Tiene algo especial, y lo reconocemos porque si miramos a lo largo de la historia, desde que se escribió la carta hasta nuestros días, Dios la ha usado de manera especial para salvar a personas que han sido cruciales a nivel de teología, a nivel de instrucción de la palabra, personas como Agustín, como Lutero, como John Wesley. Cuando vemos sus biografías vemos cómo la carta a los romanos fue el detonante de que ellos comprendieran el Evangelio y Dios los salvase, y como consecuencia de esto se produjeron grandes avivamientos, grandes reformas. La carta a los romanos podríamos decir que es la obra maestra, sin desmerecer nada de las Escrituras, pero podríamos decir que es la obra maestra del apóstol Pablo. Así que esta mañana vamos a ver una introducción a la carta a los romanos y luego meditaremos en el versículo 1. La salutación va del 1 al 7, pero era demasiado extenso, así que hoy nos centraremos en el versículo 1. Pero como digo, primero una panorámica general, una idea general de la carta que Dios mediante vamos a estudiar durante bastantes semanas debido a su extensión. Esta carta está fechada alrededor, aproximadamente, del año 56 después de Cristo. Se cree que fue escrita por Pablo después de su tercer viaje misionero. Con toda probabilidad, el apóstol Pablo escribió esta carta desde la ciudad de Corinto. ¿Por qué? Porque hay varios argumentos, bastantes argumentos en la Biblia que nos llevan a pensar que Pablo la escribió desde Corinto. Por ejemplo, no hace falta que lo busquéis, en el capítulo 16, versículo 1, dice Pablo: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa en la iglesia de Cencrea. Si recordáis, antes viendo Filemón, viendo el final de Colosenses, también vimos cómo, y lo sabéis, el servicio postal de hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con cómo se entregaban las cartas en aquella época. En aquella época buscabas una persona que fuera, si no la llevabas tú mismo, una persona que fuese de confianza y que hiciese los kilómetros que tuviese que hacer para entregar a buen destino esa carta. Y muy probablemente parece que esta hermana Febe, que era de la ciudad portuaria de Cencrea, que es una ciudad de Corinto, fuese la encargada de llevar la carta a los romanos. Por tanto, lógicamente Pablo estaría en Corinto para darle la carta en mano y que ella fuese a entregar esta carta. Por otro lado, capítulo 16, versículo 23, también nos habla de otros dos hermanos. Uno de ellos dice: Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda. Y luego dice: Erasto, tesorero de la ciudad, os saluda. Y también dice: y el hermano Cuarto. Pero este Gayo y Erasto, que son los que nos pueden dar más pistas de esto de la ciudad de Corinto, dice que no solo hospedaba a Pablo en su casa, sino que la iglesia se reunía en casa de este hermano, y le vemos relacionado con la ciudad de Corinto en 1 de Corintios 1.14. Allí se menciona este Gayo en la ciudad de Corinto. Por su parte, Erasto también está relacionado con la ciudad de Corinto en 2 de Timoteo 4.20. Y me gustaría un dato curioso sobre este Erasto. Como sabemos, una vez cerrado el canon bíblico, una vez cerrada la revelación, ya no hay nueva revelación. Se cerró el canon, tenemos la Biblia completa, suficiente, y no hay nueva revelación de parte de Dios. Pero a lo largo de la historia, desde que se cerró el canon, sí hay nuevos descubrimientos que corroboran la verdad
que encontramos en las Escrituras. Y respecto a este Erasto, hasta el año 1927 no había ninguna prueba documental de si esta persona había existido o si el apóstol Pablo se lo había inventado cuando escribía la carta. 1927, en la ciudad antigua de Corinto, en las ruinas de lo que era la ciudad antigua de Corinto, arqueólogos excavaron y encontraron una piedra la cual ponía la inscripción de un tal Erasto. Un hombre, decía que era un hombre pudiente, un hombre que había comprado esa piedra de un edificio público, lo que significaba en aquella época que trabajaba para el gobierno de Corinto. Y en el versículo 16, en el capítulo 16, versículo 23, hemos leído que este Erasto era tesorero de la ciudad, desempeñaba un cargo público en la ciudad, así que la arqueología corrobora la verdad que existe en la Biblia. Y durante las épocas hay datos que creemos por fe, porque sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, que no contiene error, no nos conduce al error, pero es verdad que muchos ataques a la Escritura luego han sido corroborados por descubrimientos arqueológicos que han dicho lo que dice la palabra es verdad. Dicho este paréntesis, ¿cuál es el propósito por el cual Pablo escribe esta carta? Bueno, pues saber la fecha, saber el lugar en el que ha sido escrito esta carta, nos ayuda a entender mucho mejor el propósito por el cual Pablo escribe la misma. Hemos dicho, Pablo está terminando su tercer viaje misionero. El objetivo principal de Pablo en estos viajes, ¿cuál era? Predicar el Evangelio, abrir iglesias en las zonas donde iba predicando el Evangelio, cuando la iglesia estaba asentada, iglesias bíblicas, fieles a la palabra, con personas confiables que predicasen la palabra. Iba a otro sitio y continuaba predicando el Evangelio, extendiéndolo por todo el mundo y estableciendo iglesias. Pero llegamos a Romanos capítulo 15, versículos 15 al 19, y vemos que Pablo dice lo siguiente a estos receptores de la iglesia de Roma que están leyendo la carta. Yo soy de la iglesia de Roma, cojo la carta, la empiezo a leer, llego al capítulo 15 y dice Pablo: pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar nada sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, y dice: de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio. Esto es alucinante si cogemos un mapa. Sin internet, sin coche, sin ningún medio para llegar de forma rápida como tenemos hoy a todos los sitios, desde Jerusalén hasta todos los alrededores, hasta el Ilírico. Y dice, y ahora, Pablo dice, esto no viene en el texto, pero Pablo dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues seguir avanzando con lo que estoy haciendo, seguir predicando en zonas donde no se ha predicado el Evangelio. Y Roma era un punto estratégico para poder seguir adelante con sus planes evangelísticos, continuar extendiendo el Evangelio, continuar fundando iglesias. Pero en este capítulo que hemos leído sigue diciendo en el versículo 20: de manera que me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Le está diciendo a los romanos, primero está diciendo, yo no he fundado la iglesia de Roma. De hecho, Pablo no había estado todavía en Roma. Lo había intentado antes, pero vemos en el capítulo 1, versículo 13, que fue impedido. Dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlo y hasta ahora me he visto impedido. Pero dice, en el versículo de antes, dice, en el versículo 20, dice, de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde ya Cristo era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Está diciendo, yo no tengo la intención de ir ahora a vuestra iglesia y ponerme a pastorear yo sobre lo que ya estáis predicando, que lo estáis predicando bien, sino que lo que pretendo es usar vuestra iglesia como base de operaciones para seguir la extensión del Evangelio de Cristo. Por eso dice en el 15:21, un versículo después, sino como está escrito,
aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Por esta razón muchas veces me he impedido ir a vosotros, pero ahora no quedando más lugares para mí en estas regiones, Pablo está diciendo, me he quedado sin sitio donde ya no haya predicado el Evangelio. De hecho, su intención era ir a España, después de estar con estos romanos. Dice el versículo 24, puesto porque en muchos años he tenido deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Y ahora dice, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Sabemos que hasta este momento sus planes de ir a España se vieron frustrados. Hay estudiosos que dicen que logró ir a España, otros que no. No nos compete tampoco pararnos en eso, porque no lo sabemos bien. Pero fijaos que dice, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Ahora bien, imaginad, Iglesia de Orfila. Escuchamos de un pastor famoso, del cual hemos oído hablar cosas muy buenas y del cual hemos oído hablar cosas malísimas. Tened en cuenta que Pablo tenía muchísimos detractores, gente que levantaba calumnias sobre su ministerio y hablaban mal de él. Nunca hemos visto a este pastor famoso que viene a visitarnos, pero recibimos una carta que dice que va a venir a nuestra iglesia para que le apoyemos en oración, en comunión y también materialmente. Y que después de estar con nosotros un tiempo, él, con ese apoyo que nosotros le vamos a dar, va a seguir a otras ciudades, a otros países. ¿Cómo reaccionaríamos ante esa carta? Pues yo le diría, como dice la canción, ¿y tú de quién eres? ¿Cuál es el ministerio que nos estás pidiendo ahora que te apoyemos con dinero, que oremos por ti, que te hospedemos, que te escuchemos? Espérate, tú vienes aquí, si llegase esa carta así, pues con pies de plomo, con cuidado. Ahí encontramos el propósito de la carta a los romanos. La carta a los romanos es una carta de presentación del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, en la que Pablo expone a esta iglesia lo que cree, lo que él predica, para que estos hermanos le ayuden a seguir con su labor misionera. Esta carta no es como otras cartas que podemos decir correctivas. Sabemos, Pablo oye de un problema, escribe una carta a la iglesia, la envía corrigiendo ese problema. Lo vemos en las cartas a los Corintios, lo vemos en Gálatas. Pero la carta a los romanos no es una carta de este tipo correctiva. Hay un problema y yo escribo para solucionarlo. La carta a los romanos es una carta profundamente doctrinal. Sabemos que la iglesia de Roma era una iglesia mixta, compuesta de judíos, compuesta de gentiles. Y sabemos que por el contenido de la carta, que la iglesia de Roma, sin miedo podemos asegurar que era una iglesia doctrinalmente madura. Aunque también al final de la carta encontramos consejos para vivir como Dios manda, por decirlo de alguna manera. Pero era una iglesia madura, y lo que hace Pablo es que hace una exposición magistral del Evangelio de Cristo. Y lo hace como carta de presentación a estos hermanos en Roma, para que le permitan quedarse en la iglesia y le permitan actuar desde esa iglesia para continuar con la proclamación del Evangelio al resto de Europa. Así que ese es el propósito de que Pablo escriba la carta a los romanos. Pero ¿cuál es el tema? El tema principal de la carta a los romanos lo encontramos resumido en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Muchos lo sabéis de memoria. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el tema de Romanos? La justicia de Dios y la salvación de Dios por la fe a través del Evangelio. Y si queremos sintetizar mucho más el tema de Romanos, ¿cuál es el tema de la carta a los romanos? El Evangelio. Este es el tema de los romanos y este es un tema vital para cada uno de los creyentes, para la iglesia, porque el Evangelio es todo en nuestra vida. Sin el Evangelio seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque solo el Evangelio hemos leído que es poder de Dios para salvación. Solo el Evangelio nos liberó de la esclavitud del pecado y nos dio vida nueva en Cristo.
y también para tener una panorámica general de toda la carta, un bosquejo, más que un bosquejo, un esquema, porque el bosquejo sería un poquillo con más contenido, pero para que tengamos una visión general. En el capítulo 1, de los versículos 1 al 17, encontramos la introducción en sí a la carta a los romanos, que por cierto es la introducción más larga que encontramos en una carta en el Nuevo Testamento. Luego, del capítulo 1, versículo 18, al capítulo 3, versículo 20, se nos habla de lo que es la pecaminosidad de todos los hombres. Como digo, se habla de muchísimas cosas, pero una panorámica general. Y es llamativo, sobre todo en nuestros días hoy, con lo que muchas iglesias hacen hoy. Pablo no comienza, el tema es el Evangelio, no comienza presentando el Evangelio diciendo las bendiciones que tiene el creyente en el Evangelio. No comienza hablando de la felicidad del creyente en el mundo. No comienza hablando de la prosperidad que estos falsos maestros predican con este falso Evangelio de la prosperidad, sino que Pablo empieza hablando de la gloriosa grandeza de Dios y de la ira santa de Dios, y a partir de ahí habla de la realidad pecaminosa de los hombres, los cuales somos merecedores de dicha ira. Y luego, a partir del capítulo 3, versículo 21 hasta el 5:21, ya empieza a hablar de lo que es la justificación de los pecadores. Pero primero presenta el panorama de la pecaminosidad de todos los hombres. Y ahora empieza a hablar de la justificación de los pecadores. Después de mostrar las malas noticias del ser humano condenado por esa naturaleza pecaminosa, es entonces cuando empieza la buena noticia del Evangelio, de las que hablaremos en un momento, de la justicia de Dios satisfecha mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Llegamos al capítulo 6, y desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8 al completo empieza a hablar de la santificación de los pecadores creyentes. Santificación de los pecadores creyentes, cómo el creyente va avanzando en su vida de santidad práctica. Desde el capítulo 9 al capítulo 11 habla de lo que es el puesto, la posición que ocupa Israel en los planes de Dios. En este capítulo, cuando lleguemos, si Dios quiere, veremos un ejemplo más de la tremenda soberanía de Dios en la salvación. Capítulos 12 a capítulo 15, versículo 13, vemos la justicia de Dios en la vida práctica. Y por último, desde el 15, 14 hasta el final del 16, Pablo concluye explicando el propósito que tiene Pablo, concluye con los planes de futuro nuevamente que tiene Pablo, y luego con recomendaciones, salutaciones, advertencias y la despedida del apóstol Pablo. Eso a modo de una panorámica muy superficial de la carta. Y como he dicho, la salutación inicial se encuentra en los versículos 1 al 7, pero hoy nos vamos a centrar en el versículo 1. Así que si me quería acompañar, Romanos capítulo 1, vamos a leer el versículo 1. Dice Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Esta es la primera presentación que hace Pablo en este saludo inicial. Nosotros hoy día, cuando escribimos un correo electrónico, o cuando hace más tiempo escribíamos una carta, normalmente escribimos el contenido y al final firmamos atentamente Juanmi, con cariño, fulanito. Pero en aquella época se hacía al contrario. Primero se presentaba la persona que escribía la carta y luego exponía el contenido de la carta. Así que la carta comienza diciendo Pablo. Así que sabemos que el escritor de la carta fue Pablo. Y solo con esta palabra, pues podíamos tirarnos domingos y domingos y domingos de predicación. Solo con este nombre vemos la soberanía, el poder, la gracia, la misericordia, la sabiduría, el amor de Dios en la salvación del pecador. Este hombre, antes de que Dios le salvase, era conocido como Saulo, de la ciudad de Tarso, de Cilicia, como vemos en Hechos 22:3. Esto nos indica que él era hebreo, pero además en Filipenses 3 vemos que Pablo dice que era de la tribu de Benjamín, que era hebreo de hebreos, o sea que era un pura sangre, por decirlo
de alguna manera, su genealogía no estaba contaminada por ningún gentil. Dicho sea de paso, las genealogías se guardaban en el templo de Jerusalén, de manera que cuando el templo fue destruido, fue arrasado, todas las genealogías se perdieron y hoy día ninguno sabe de qué tribu proviene, de qué genealogía procede. Pero aunque nació en Tarso, era hebreo de nacimiento, no se nos explica cómo, pero sabemos también que tenía la ciudadanía romana, lo vemos en Hechos 16:33. Así que, hebreo de nacimiento, romano de ciudadanía, fariseo muy cultivado, educado por los mejores maestros de la ley, y su celo por Dios, basado en sus creencias religiosas erróneas, como sabéis, le llevó a perseguir a la Iglesia, a los cristianos, de una manera cruel, de una manera dura. Y si alguna persona que conociese a Saulo de Tarso le dijésemos que iba a escribir el tratado teológico más grande sobre el Evangelio de Jesucristo, nos diría: me parece que te estás equivocando de persona, será otro Saulo, pero el de Tarso no es. O nos diría: no tienes ni idea de quién estás hablando. Pero Isaías 55:8 dice: los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son nuestros caminos. Como sabemos y como veremos, el poder del Evangelio para cambiar vidas va más allá de la lógica humana. Es incomprensible, es irresistible, porque es poder de Dios para salvación. Y esa salvación puede cambiar a la persona más corrupta, más cruel, más atea, más vil que pise sobre la faz de la tierra. Así que si conocemos una persona que digamos: es imposible que se convierta, oremos por esa persona, porque nosotros no tenemos poder para convertir a nadie, pero la palabra de Dios es poder para salvación. Cuando oramos por un hijo no creyente, un padre no creyente, un amigo, un familiar, y vemos que lleva una vida de perdición, sigue orando, persevera en la oración. Versículo 1, se inicia la presentación del apóstol Pablo, y antes de Pablo entrar de lleno en la exposición del Evangelio, en esta frase, en este versículo, Pablo nos va a dar tres características de sí mismo que nos muestran la soberanía de Dios en la salvación. Tres características de Pablo que nos muestran la soberanía de Dios en la salvación. En primer lugar, veremos que Pablo es siervo de Cristo Jesús, la primera característica. La segunda característica, llamado a ser apóstol. Y la tercera característica, apartado para el Evangelio de Dios. Tres características de sí mismo que nos muestran la soberanía de Dios en la salvación. La primera característica, Pablo se denomina a sí mismo como siervo de Cristo Jesús. Esta palabra siervo hemos escuchado en el original muchas veces también, doulos, pero la traducción siervo se queda corta. Es una traducción al castellano muy suave. Doulos, literalmente, como sabéis, significa esclavo. Y para entender plenamente lo que pasaba por el pensamiento de Pablo al llamarse a sí mismo doulos, tenemos que recordar cómo era el pensamiento hebreo en cuanto a la esclavitud, qué es lo que decían las leyes hebreas respecto a la relación que había entre un amo y un doulos, un esclavo. En Éxodo 21 se nos dice que cada 7 años tenían que ser liberados los esclavos. También sabemos que cada 50 años había lo que se llamaba el año de jubileo, que también había que liberar a los esclavos. Pero en Éxodo 21, versículos 5 y 6, leemos lo siguiente: pero si el siervo, misma palabra, doulos, insiste diciendo: amo a mi señor, a mi mujer y a mi hijo, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá a Dios, lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lezna, con un punzón, y él le servirá para siempre. El doulos no trabajaba por un beneficio, sino que trabajaba por amor a su amo. Así que Pablo, en su pensamiento hebreo, al llamarse doulos de Jesucristo, al llamarse esclavo de Cristo Jesús, lo que está diciendo es que no sirve a su Señor Jesucristo por obtener beneficio alguno, sino por amor a su amo
a su Señor. El gran apóstol Pablo está dando una muestra de humildad al llamarse siervo de Cristo Jesús. Y muchas veces decimos, tenemos que ser humildes, y tenemos que serlo. Tenemos que servir a Cristo, y hay que servirle. Pero nos centramos en el servicio que yo tengo que hacer. Nos centramos en la actividad que yo tengo que realizar. Nos centramos en la vida de piedad que yo tengo que vivir y perdemos de vista la implicación que tiene ser esclavo de Cristo en lo que yo tengo que hacer. Ser esclavo de Cristo implica que yo tengo un Señor. Ser esclavo de Cristo implica que Jesús es mi amo, es mi Señor, es mi suprema autoridad, que yo no soy dueño de mí mismo, sino que Cristo me ha comprado y yo soy su dulos, soy su esclavo. Decimos que somos cristianos, definimos cristianos como alguien que sigue a Cristo y es correcto. Como cristianos tenemos que seguir a Cristo, tenemos que seguir su vida, tenemos que seguir su ejemplo, tenemos que ir conformando nuestra vida más a la persona de Cristo Jesús. Pero un cristiano no es meramente uno que sigue a Cristo, sino que un cristiano verdadero es un esclavo de Cristo. Juan Pablo nos habló el domingo pasado, multitud de discípulos seguían a Cristo, proclamaban, alababan a Cristo. Muchos le siguieron hasta el punto que se bautizaron, escucharon su enseñanza, pero no estuvieron dispuestos a pagar el precio de que Cristo fuese su amo, su dueño, de negarse a ellos mismos. Y a los pocos días de aclamarle como rey, estaban aclamándole, crucifícale, crucifícale. Por lo tanto, no es suficiente ser seguidor de Cristo para ser un verdadero cristiano. El verdadero cristiano vive para su amo, sirve a su Señor, no para obtener ninguna bendición, no para obtener ningún beneficio personal, sino por amor a su amo. Si nosotros somos verdaderamente cristianos, no podemos olvidar, éramos esclavos del pecado. Nuestro amo era el diablo. No nacimos libres. Pero dice 1 Corintios 6:20 que por precio habéis sido comprados. 1 Pedro 1, versículos 18 y 19 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos, rescatados, dice la Reina Valera, de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Nosotros no valíamos absolutamente nada, pero la etiqueta que iba colgando de nosotros en el mercado de esclavos del pecado tenía un precio impagable: la sangre del Hijo de Dios. Y Cristo Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio para salvarme. Cristo Jesús dio su vida en la cruz del Calvario como sacrificio por mis pecados. Clavó en la cruz el acta de decretos que había en mi contra y con la sangre, con su propia sangre, frotó ese papiro, ese pergamino y borró por completo mis pecados. Pagó lo necesario para mi redención, para mi rescate. Nuevamente, la magnífica lógica divina no tiene que ver absolutamente nada con la lógica humana, con la sabiduría humana. La verdadera libertad se encuentra en haber sido hecho libre del pecado por medio de la salvación de Cristo Jesús para llegar a ser esclavo de Cristo. Esa es la verdadera libertad. Juan capítulo 8, versículos 34 al 36. Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en su casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libre, seréis realmente libres. La obediencia al pecado es esclavitud, la obediencia a Cristo es libertad. Dice Pablo en Gálatas 1:10, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo servía por amor a su amo, por amor a su Señor, era esclavo de Cristo.
El ser humano sin Cristo vive creyendo que es libre, pero es esclavo del pecado. En cambio, el creyente encuentra verdadera libertad siendo esclavo de Cristo, por amor a su amo. Por tanto, si te llamas a ti mismo cristiano, recuerda que eres un dulos, que eres un esclavo de Cristo, que le perteneces a Él, vives para Él. Él manda lo que tienes que hacer. El apóstol Pablo lo dice claramente en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Ser esclavo de Cristo no es una carga. El yugo de nuestro Señor Jesucristo es fácil y ligera su carga. Pero no solo no es una carga, sino que es un honor, porque nuestro Señor es merecedor de todo el honor, de toda la gloria. Los maestros, los rabís de aquella época tenían discípulos y los discípulos servían a esos maestros en multitud de tareas. Pero los rabís llegaron a la conclusión de que lavarle los pies a su maestro era algo demasiado bajo para un discípulo. Eso era tarea del esclavo más bajo. Ahora, nuevamente, Juan Pablo nos recordó en Lucas 3:16, Juan el Bautista declara: yo os bautizo con agua, pero el que viene es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Solo los esclavos desataban la correa de las personas para lavarle los pies. En Lucas 7:28 el propio Señor Jesucristo dice que Juan el Bautista, que entre todos los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Pero el Señor es tan mayor, es tan glorioso, tan digno de honor, que desatarle la correa del calzado a este mayor entre todos los hombres, a este Juan el Bautista, era algo que él mismo se veía indigno. El poder lavarle los pies a su maestro, eso sería el mayor honor que podría recibir en el mundo. Ser esclavo de Cristo es el mayor privilegio que podemos tener los creyentes. Dios, por su gracia, nos ha salvado, nos ha libertado de la esclavitud del pecado y nos ha comprado con el precio de la sangre de Jesús. Y ahora, como esclavos suyos, tenemos que dedicar nuestras vidas a Cristo, sirviéndole, nuevamente, repito, no por lo que podamos sacar, sirviéndole por amor, con gozo, porque eso es el honor más grande que un ser humano puede tener en esta tierra y en la eternidad, servir a Cristo. Así que Pablo nos muestra tres características de sí mismo que muestran la soberanía de Dios en la salvación. Dice Pablo, siervo de Cristo Jesús. Y en segundo lugar, Pablo llamado a ser apóstol. Apóstol literalmente significa enviado. Los apóstoles de los reyes eran personas que tenían una autoridad delegada de parte del rey para enviar, proclamar autoritativamente un mensaje, porque eran las mismas palabras que había dicho el rey. Representaban al rey, podemos decir, en calidad de embajadores, enviados de ese rey. Pero para ser este tipo de apóstol que dice aquí Pablo, había que cumplir unas características. Es lo que muchas veces hemos escuchado, y está bien dicho, apóstol con mayúscula. Los apóstoles con mayúscula tenían que haber sido designados directamente por el Señor Jesucristo. Este requisito lo vemos en Hechos 1:21, cuando los apóstoles buscaban un sustituto para Judas, y aunque fue echando suerte, pero fue el Señor quien decidió que esa elección cayese sobre Matías. Pero no solo tenían que ser designados directamente por el Señor Jesucristo, sino que además tenían que haber sido testigos oculares del Cristo resucitado. Otro paréntesis. La Biblia nos advierte una y otra vez de que estemos alerta contra los falsos maestros, los cuales se introducen encubiertamente en las iglesias y predican mentiras con apariencia de verdad. Pero hay veces que estos falsos maestros nos ponen el trabajo muy fácil. Si alguien te llega diciendo que está predicando la verdad y llega denominado como yo, apóstol de Jesucristo, ya se ha desenmascarado él solito. Ya podemos dejar de escucharle. Ya se ha expuesto a sí mismo como un falso maestro. Y volviendo a nuestro texto, Pablo cumplía con los requisitos para ser apóstol con mayúscula de Cristo Jesús. Él fue designado directamente por el Señor Jesucristo y él fue testigo ocular
del Señor Jesucristo resucitado. De hecho, fue el último testigo ocular del Señor Jesucristo resucitado. La última aparición que hizo Jesucristo corporalmente después de la resurrección fue al apóstol Pablo. Dice 1 Corintios 15:8, después de hablar de los otros apóstoles, dice: y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, como a un abortivo, se me apareció también a mí, al último. En sentido general, todos los creyentes somos apóstoles, con minúscula. Todos los cristianos somos enviados a proclamar el mensaje del Evangelio. Somos llamados a cumplir con la gran comisión. Somos llamados a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero estos apóstoles fueron capacitados especialmente por el Espíritu Santo para hacer milagros, y el mayor milagro de todos, capacitados para escribir la revelación que recibieron directamente del Espíritu Santo, y fueron movidos por el Espíritu a escribir lo que ellos escribieron en la parte correspondiente de las Escrituras. Dice Juan 14:26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Solo estos apóstoles con mayúsculas recibieron nueva revelación de parte de Dios y la plasmaron en lo que tenemos hoy como la Biblia. Pero fijaros que hay un detalle más en esta frase. Dice que el apóstol, con mayúsculas, pero dice llamado a ser apóstol. Literalmente dice llamado apóstol en el original. Pablo no iba de camino a Damasco persiguiendo a los cristianos para encarcelarlos, para matarlos, y de repente un día se para a reflexionar y dice: pues, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo creo que le voy a dar un giro de 180 grados, me voy a hacer apóstol y a partir de ahora voy a predicar el Evangelio de Cristo. Sabemos que no fue así. Pablo fue llamado por Cristo a ser apóstol, fue comisionado para su ministerio de manera sobrenatural por el Señor Jesucristo, como vemos en Hechos capítulo 9. El Señor Jesucristo fue el que Él mismo llamó a sus discípulos. Dice Marcos 3:13, hablando el Señor Jesús, dice: subió al monte y llamó ¿a quién? A los que Él quiso. Y ellos vinieron a Él. ¿Y designó a cuántos? Dice, designó a 12, para que estuvieran con Él. Y una vez que estén con Él, que aprendan de Él, que le escuchen a Él, que vivan con Él, dice, y enviarlo a predicar. Lucas 6:13, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales les dio el nombre de apóstoles. Fue el propio Señor Jesucristo el que le dio el nombre de apóstoles. Pablo fue llamado en el camino a Damasco. De hecho, en Hechos 9:15, el Señor le dice a Ananías: ve, porque Él me es un instrumento escogido. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Yo le he escogido, yo le he llamado. Y cuando Pablo da su testimonio en Hechos 22, 14 y 15, recuerda las palabras de Ananías, que le dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado, te ha llamado para que conozcas su voluntad, para que veas al justo, oigas palabras de su boca, porque testigo suyo será a todos los hombres de lo que has visto y has oído. En su defensa ante el rey Agripa, él da su testimonio. Hechos capítulo 26, versículos 16 al 19, y dice que el Señor le dijo a Pablo: levántate, ponte en pie, porque te he aparecido, ahí está, él vio al Cristo resucitado, con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos, a fin que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y la herencia entre los que han sido santificados. Por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Oh rey Agripa, no puedo desobedecer el llamado de mi Señor. Jesucristo llamó a Pablo a predicar el Evangelio. Y en 1 Corintios 9 dice Pablo: ay de mí, si no predico el Evangelio. Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, que le resucitó de los muertos. No fueron los hombres los que me eligieron como apóstol, no fue mi propia voluntad de hombre que yo decidí ser apóstol, sino que fue Dios
quien me puso en el ministerio. Como hemos dicho, hoy en día no hay apóstoles con mayúsculas, pero sigue siendo Dios el que llama a su Hijo, el que llama a su siervo al ministerio que Él quiere llamar. Vemos iglesias en las que personas que lideran esta iglesia claramente no han sido llamados por Dios para ese ministerio porque incumplen de manera descarada los requisitos de 1 de Timoteo 3 o de Tito capítulo 1 y que claramente predican de todo o charlan de todo, menos de todo el consejo de Dios. Si antes decíamos que los falsos apóstoles, falsos maestros que se llaman apóstoles con mayúsculas eran fáciles de identificar, aquí ya tenemos que tener cuidado y estar atentos con qué predican estas personas. Dice Jeremías 23:21, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Yo no les hablé, pero ellos profetizaron. Alerta con lo que escuchamos desde los púlpitos. Por otro lado, hay verdaderos creyentes que por circunstancias ejercen ministerio de pastorear las iglesias sin haber recibido este llamado. Y tampoco hay que tomar a la ligera esta situación, porque si este ministerio requiere de un llamado de parte de Dios, es muy peligroso que si no ha sido llamado, ejerza este ministerio, porque lo que está haciendo es ir en contra de la voluntad de Dios. Estamos viendo 3 características que Pablo hace de sí mismo que nos muestran la soberanía de Dios en la salvación. Pablo, siervo de Cristo, es una de las características. La segunda característica es el llamado a ser apóstol. Y en tercer lugar dice Pablo, apartado para el Evangelio de Dios. Otro ejemplo de la soberanía de Dios. No solo fue llamado al ministerio en el camino a Damasco, sino que también fue apartado para el Evangelio de Dios. Apartado significa separado. Cuando Dios quiere algo o a alguien para sí, le aparta, le separa para sus propósitos. Éxodo 13, Dios quiso apartar para él el primogénito de los hombres, el primogénito de las bestias. Levítico 20:26 vemos cuando Jehová aparta para sí a la nación de Israel. Números capítulo 8, aparta a los levitas para su servicio. Números 15, aparta las primicias de las cosechas para dedicarlas a él. Cuando Pablo está diciendo que Dios le apartó para el Evangelio, es que Dios le separó para lo que Dios tenía determinado para él. ¿Cuándo fue apartado por Dios? En el camino a Damasco. Gálatas 1, capítulo 15, en Gálatas 1, versículos 15 y 16. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Dios es soberano. Desde antes de nacer, Pablo ya es apartado para su ministerio. No por las cosas que él estaba haciendo, sino antes de que él hiciera ninguna cosa. Después de nacer, crece sin conocer a Cristo. Se convierte en perseguidor de la iglesia. Por cierto, otro paréntesis aquí, la palabra fariseo, que Pablo era fariseo, procede de la raíz de la palabra apartado. Los fariseos, la palabra significa uno apartado. De manera que Pablo, humanamente, él se había apartado, se había separado para cumplir con las tradiciones religiosas judías. Pero en el camino a Damasco, por la gracia de Dios, el Señor le aparta, aunque estaba apartado desde el vientre de su madre, en ese mismo momento le aparta para ser su siervo y predicar el Evangelio. Y en Hechos 13:2 corroboran al mismo Pablo su llamado. El Espíritu Santo dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Volvemos a nuestro texto. Pablo fue apartado, fue separado para el Evangelio de Dios. Y otro detalle, llegamos al final ya casi, que no podemos pasar por alto. Dice, apartado para el Evangelio de Dios. A nosotros nos puede resultar algo redundante. Podríamos decir,
no va a ser apartado para el Evangelio de Pedro o para el Evangelio de María. Pero tenemos que tener nuevamente el contexto claro en el que Pablo escribe la carta. La palabra evangelio significa buenas noticias. Era una palabra muy común en el griego en aquella época. Pero lo que era común al escuchar evangelio no era evangelio de Dios, sino era el evangelio del emperador. Los romanos tenían que adorar al emperador como si fuese un dios. Y cuando había una buena noticia, que normalmente no era que el emperador iba a hacer para con el pueblo, sino que le había pasado al emperador a sí mismo, venía alguien a proclamar ese evangelio y decía: evangelio, buenas noticias, el César ha tenido un hijo, y todo el pueblo se tenía que alegrar de esa buena noticia. Evangelio, César se ha hecho socio del Sevilla, todos muy contentos. Cualquier acontecimiento importante en la vida del emperador, del César, era anunciado como buenas noticias. Pero Pablo está diciendo: cuidado, tenéis el oído muy acostumbrado. Yo soy un vocero, yo soy un portavoz de buenas noticias, pero no del César, no de vuestro rey. Yo traigo el evangelio del Rey de Reyes, del Señor de señores, y yo he sido apartado para predicaros esa buena noticia, ese evangelio de salvación. Y si todavía te encuentras en esta mañana aquí y no tienes a Cristo en tu vida, tengo que decirte con toda la tristeza de mi corazón que para ti no hay evangelio, no hay buena noticia. No importa que trates de llevar una vida moralmente aceptable, que te consideres o que seas buena gente, no importa que vivas una vida religiosa, tu realidad es que sigues siendo esclavo del pecado y estás destinado a la condenación por la eternidad en el infierno. Tú puedes pensar: yo no soy esclavo de nadie, yo ahora mismo estoy haciendo lo que me da la gana, nadie me lo impide y encima estoy comportándome bien. Pero no tienes libertad. Eres esclavo del pecado. Tú puedes pensar: lo único que me faltaba ahora, que soy libre y que hago lo que quiero, es que me digas que tengo que hacerme esclavo de Jesucristo. Pero mirad, muchos judíos moralmente correctos, religiosos practicantes en su propia opinión, pensaban esto mismo de ellos. Y le dijeron a Jesús en Juan 8:33: somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y lo más triste es que la persona que está esclavizada por el pecado, por las tinieblas del pecado, es ciega a su propia esclavitud. No es consciente de su propia esclavitud. Solo la palabra de Dios, solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que ora a Dios para que, aunque no seas consciente de tu esclavitud, ora pidiéndole que te quite tu ceguera. Que, como le pasó a Pablo, se te caigan esas escamas de los ojos que le tenían ciego y puedas ver a Jesucristo. Ora a Jesús pidiéndote que te dé fe para que te ilumine y te dé vista a tu ceguera la luz del Evangelio. Que te dé vida espiritual a tu corazón y puedas entonces acudir a Cristo arrepentido y reconocerle como tu Señor y como tu Salvador. Y entonces, solo entonces, serás verdaderamente libre y gozarás de la seguridad de la vida eterna y gozarás de ser esclavo de Cristo por amor a tu amo. En este texto hemos visto tres características de Pablo que nos muestran la soberanía de Dios en la salvación: siervo de Cristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio, no cualquier Evangelio, el Evangelio de Dios. Pero estas características no son exclusivas del apóstol Pablo, sino que han de ser evidentes de cada uno de los creyentes. En cuanto a la salvación, hemos sido apartados desde antes de la fundación del mundo para ser hijos de Dios. En cuanto a nuestra posición como cristianos, somos siervos, somos esclavos de Cristo y le servimos gozosamente porque le amamos.
Somos sus dulos voluntarios. Estamos agradecidos por una salvación tan grande que nos ha dado. Somos esclavos de Él, ¿por qué? Porque Él nos ha dado libertad y nos ha comprado de nuestra esclavitud, del pecado, al altísimo coste de su sangre derramada en la cruz. En cuanto a nuestra autoridad delegada por Dios como embajadores, somos apóstoles con minúsculas. Somos enviados a proclamar el mensaje de Dios. En cuanto al mensaje que somos enviados a proclamar, somos enviados a proclamar el Evangelio de Dios, las buenas noticias de Dios, las buenas noticias de que hay esperanza para aquel que no tiene esperanza por sí mismo, para el pecador, de que hay salvación para el perdido, de que ya no hay condenación para aquel que ha creído en Cristo Jesús. Si te llamas a ti mismo cristiano, ¿es esto una realidad en tu vida? Oremos al Señor para que nos ayude a vivir nuestras vidas para Cristo. Oremos al Señor para que su Evangelio, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, brille en nuestro testimonio allí donde nos encontremos. Oremos para que seamos firmes y fieles en la proclamación del mensaje que hemos sido enviados a proclamar. Alabemos a Dios por habernos apartado y por habernos llamado para ser hijos suyos y salvarnos por la eternidad. Alabemos a nuestro Señor Jesucristo por su ejemplo de obediencia al Padre, entregando su vida por nosotros en la cruz del Calvario y estar dispuesto a pagar el coste que hacía falta para salvarnos. Que el Señor bendiga su palabra y que solo a Él sea la gloria. Le voy a pedir a los músicos que suban, los que no están en la escuela dominical con los niños, y a modo de oración vamos a volver a cantar la canción con la que hemos comenzado la reunión, La sangre de Jesús.